Muy buenas noches, amados hermanos. Este es el ministerio de su gracia de la iglesia Calvary Church. Estamos agradecidos con nuestro buen Dios por esta oportunidad que nos da de poder compartir con ustedes. Estamos contentos porque hemos terminado la epístola del apóstol Santiago y en esta noche vamos a tener un breve resumen de toda la carta, y queremos darle gracias a Dios por todo este tiempo que nos ha permitido poder compartir y dar gracias por la vida de ustedes que de igual manera nos han acompañado durante estos 5 capítulos que hemos estudiado verso por verso, y estamos agradecidos con nuestro buen Dios porque hasta aquí Él nos ha ayudado. Así que en esta noche vamos a hacer el resumen de la epístola de Santiago y vamos a estar ahí con nuestra Biblia abierta en toda esta carta, desde su capítulo 1 al capítulo 5. Y usted, si le gusta tomar notas, pues ahí póngase listo con su cuaderno y su Biblia en mano. No sin antes dar gracias a Dios por esta oportunidad que nos da. Y vamos a orar en esta noche. Nuestro buen Dios y Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias. Gracias por este día que nos has dado de vida, por esta noche en la cual estamos compartiendo con nuestros amigos, nuestros hermanos, con los que se han conectado, Señor, para poder hacer un resumen de esta carta tan hermosa, la cual tú dejaste para que nosotros pudiésemos aprender de ella, la cual trae tanto consejo, Señor, tanta exhortación, tanta edificación, tanta consolación. Y estamos, Señor, muy agradecidos por todo lo que tú nos has enseñado y nos seguirás enseñando. Gracias te damos por nuestros hermanos que nos están escuchando y por los que se estarán conectando. Te pedimos, Señor, una vez más que tu Espíritu Santo nos guíe para que podamos con todo de nuevo, Señor, hablar tu palabra. Gracias te damos en esta noche, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis amados, entonces, como les decía al principio, vamos a tener aquí nuestra Biblia en toda la carta de Santiago. Usted nos va a acompañar ahí para que podamos leer todos estos pasajes y resumir lo que podamos resumir en esta noche. Ya lo hemos compartido por muchos jueves y pues hoy vamos a leerlos. Queremos por favor que nos acompañe aquí al capítulo 1 y vamos a ver qué nos dice. Vamos a tocar lo más relevante, aunque todo es muy importante, aunque todo es tan necesario. Vamos a hacer de los puntos que tengan más relevancia en esta carta, para que así podamos avanzar y así podamos recordar lo que estudiamos al principio. Bueno, aquí en Santiago 1 y su verso 2 podemos leer que los beneficios que trae las pruebas, y dice el verso 2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El verso 3 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y el verso 4 dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aquí de Santiago, de su capítulo 1, su verso 2 al 8, nos habla de los beneficios de la prueba de nuestra fe. ¿Y por qué son beneficios? Porque esta, dice la misma palabra, produce paciencia. El verso 4, si usted lee ahí, dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. ¿Qué es ser perfecto?
El término alude a madurez del creyente, es decir, su carácter. Entonces, Santiago anima a sus lectores en los versos anteriores que vean las pruebas que les acontecen como oportunidades de crecimiento. Cuando nosotros estamos pasando por pruebas, amados hermanos, lo mejor que podemos ver es que estas están aconteciendo porque traen oportunidades de crecimiento a nuestra vida. Pero dice ahí en el verso 4, en su primera parte, para que sean perfectos y cabales. ¿Y qué es que sean cabales? Dice que cuando él hablaba acerca de decir que fuésemos cabales, es que estuviésemos en nuestro sano juicio. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros estamos pasando por pruebas nos podemos dar cuenta de que tenemos que saber por qué razón las estamos pasando. Tenemos que estar en nuestro sano juicio, porque eso nos va a ayudar a saber que las pruebas en Dios son muy necesarias. ¿Por qué razón? Porque si nosotros no pasamos por esas pruebas, el verso 8 dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, las pruebas nos hacen a nosotros que seamos constantes en nuestro camino, que estemos pensando en lo que Dios tiene para nuestra vida a través de una prueba. Porque si no, estaremos de doble ánimo, inconstantes, no sabremos si seguir a Dios o no seguirlo, porque, amados hermanos, volvemos nuevamente a lo que hemos hablado siempre. La prueba más grande quizás que hemos pasado en nuestro tiempo ha sido este tiempo de epidemia, y sabe que esto ha hecho que nosotros tengamos que estar en nuestros cabales, en nuestro sano juicio, sabiendo que si Dios ha permitido esto, es porque Él quiere que nosotros no seamos de doble ánimo, sino que sigamos constantes en su camino. Ahora, siempre en el capítulo 1 de sus versos del 21 al 25, aquí nos habla a nosotros de ser hacedores de la palabra. Si usted mira el verso 21, dice aquí del capítulo 1, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y el verso 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor, dice el verso 23, de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Dice, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, hacedores de la palabra. He ahí nuestro deber, algo bien sencillo. Dios nos ha dado su palabra para instruirnos. En primer lugar, sobre qué debemos creer para ser salvos. Pero también nos ha dado su palabra para enseñarnos cómo vivir la vida cristiana luego de ser salvos. Continuemos aquí. Ahora vayamos al capítulo 2. Y aquí usted va a ver que en algunas Biblias dice cuidado del favoritismo personal. Cuidado del favoritismo personal. Entonces, el capítulo 2 nos habla de la prohibición al favoritismo. Dice aquí, leamos aquí. Hermanos míos, dice el verso 1 del capítulo 2, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Vea,
Vea que dice aquí, sea sin acepción de personas. La locución sea sin acepción de personas del verso 1 se trata 4 veces en el Nuevo Testamento y estas se pueden comparar en Romanos 2:11. Si usted quiere acompañarme ahí atrás en Romanos, en su capítulo 2 y su verso 11, vea que dice. Dice Romanos 2:11, porque no hay acepción de personas para con Dios. También podemos ver Efesios 6:9, que esos son los únicos versículos que vamos a ver aquí. Efesios 6:9 dice, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Otro está allí adelante, Colosenses 3:25. Otro verso que habla en cuanto a la acepción de personas. Colosenses 3:25. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Y el último que está en Hechos 10:34, si usted va ahí a Hechos 10:34, dice aquí, entonces Pedro, cuando usted puede ver que Pedro está dando su sermón a Cornelio y a su casa, dice este título. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Entonces, en cada caso de estos versos que hemos leído, indica que Dios no tiene predilección por nadie. Cuando pecamos de favoritismo, insinuamos que Dios no ha creado a todos iguales. Por tanto, cualquiera que muestre parcialidad es culpable de tener malos pensamientos, tal y como lo dice ahí en Santiago en su capítulo 2 y su verso 4. Dice, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Entonces se nos insta que nosotros no hagamos acepción de personas. Y fíjese que aquí está hablando los que hacían favoritismo con los ricos, porque usted puede leer ahí en cuanto a cómo es que estos hermanos a quienes se les escribió primeramente esta carta, ellos en las sinagogas ponían adelante a los ricos y hasta atrás a los pobres. Y pues nosotros quizás no hacemos favoritismo con los ricos, pero ¿qué tal si hacemos favoritismo en cuanto a la raza, al color, a la nacionalidad o a la lengua? Usted juzgue si en alguna ocasión usted ha hecho favoritismo, pero eso hace pensar que está usted creyendo que Dios hace predilección por ciertas personas, y no es así. Dios nos ha creado a todos iguales. Ahora sigamos en el capítulo 2 y su verso 8. Dice aquí, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a tú mismo, bien hacéis. Las actitudes entre los cristianos deberían basarse en la ley real. Es donde Jesús ha dicho, donde la ley en Levíticos dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si usted quiere corroborar ese pasaje, está en Levítico en su capítulo 19 y su verso 18.
El favoritismo viola este mandamiento y por tanto condena de transgresor de la ley al culpable de esta práctica. El libro de Santiago es la descripción básica de la relación que existe entre la fe y las obras. Tan arraigados en la ley mosaica y su sistema de obras estaban los judíos cristianos a quien Santiago escribió, que dedicó mucho tiempo para explicarles la difícil verdad de que nadie es justificado por las obras de la ley, tal como lo dice Gálatas 2:16. Les declara que aun si ellos con su mayor esfuerzo tratan de guardar todas las varias leyes y rituales, las cuales es imposible de hacer, y transgredieran la parte más pequeña de la ley, esto los hacía culpables de toda ella. Y eso está ahí en Santiago 2:10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Ahora continuando en los versos 14 al 16, podemos ver hasta el verso 25. Podemos ver nosotros que dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? El verso 17 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Bendecir a alguien necesitado sin prestarle una ayuda tangible no sirve para nada. Si la fe no va acompañada de obras, esta fe está muerta en sí misma. Fíjese que Santiago se centra más en el papel de las buenas obras para demostrar una fe genuina. Ahora vayamos al al capítulo 3. Usted va a ver que en algunas Biblias tiene un título, el cual dice la irrefrenable lengua en la versión Reina Valera. Pero aunque este capítulo está titulado en algunas Biblias con el título la lengua, podemos ver que en el verso 1 Santiago habla directamente a los maestros. Veamos, dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Parece ser que en ese entonces habían muchos candidatos a maestros, o algunos ya estaban enseñando. Pero la recomendación aquí hacia ellos se puede leer bien clara en la segunda parte del verso 1. Dice: sabiendo que recibiremos mayor condenación. Algo muy importante aquí en los versos 2 es que Santiago también se incluye en cuanto a que ofendemos en nuestra forma de hablar. Dice el verso 2 del capítulo 3: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. O sea, Santiago se incluye ahí. Y Santiago da el ejemplo de los caballos y las naves, aunque tan grandes. Parece ser que los maestros se jactaban, porque usted puede ver aquí en el verso 4, dice: mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Entonces parece que los maestros se jactaban ahí.
Luego da el ejemplo de los incendios forestales, que para nosotros son muy comunes, pero lo que muchas veces pasamos por alto es qué fue lo que los provocó. Y aquí podemos ver que posiblemente fue un pequeño fuego que hizo algo, una devastación grande de todo lo que era el bosque, porque así dice: he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Podemos leer los versos 6 que habla acerca de la lengua y veamos qué dicen estos versos que es la lengua, cómo Santiago la ejemplifica. Y dice: la lengua es un fuego, es un mundo de maldad. La lengua dice que está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Vea todo lo que es. Dice que la lengua es un fuego, y nosotros sabemos que el fuego es necesario, porque cuando nosotros vamos, por ejemplo, si vamos de camping, necesitamos fuego para calentar nuestras comidas. Pero ¿qué pasa con un fuego que no está bajo control? De igual manera es la lengua. La lengua la usamos para hablar, nosotros los que enseñamos para enseñar, pero ¿qué pasa si nosotros no tenemos el cuidado de hablar? Entonces la lengua es un mundo de maldad. ¿Por qué un mundo de maldad? Porque está entre una humanidad caída. Esto es lo que pasa con la lengua. Nosotros, aunque ya somos hijos de Dios, pero todavía la vieja naturaleza se manifiesta en nosotros, y por eso tenemos que tener el cuidado de hablar. Entonces, luego allí donde podemos ver en los versos del 9 al 12, podemos ver la naturaleza contradictoria de la lengua. Vea, dice aquí: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso una fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Entonces podemos ver aquí que en estos versos hasta el 12 podemos ver la contradicción, o sea, la naturaleza contradictoria de la lengua, porque de una misma boca sale bendición hacia Dios y maldición hacia los seres humanos hechos a semejanza de Él. Pero luego los versos 13 del mismo capítulo 13 al 18, Santiago continúa con el rol de los maestros, en particular su madurez espiritual. Fíjese que la forma de hablar juega un papel aquí muy importante. Por eso es que dice: no os jactéis ni mintáis contra la verdad, en el verso 14. Pero leámoslo completo. Dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Dice en el verso anterior, el verso 13 del capítulo 3, dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces, la forma de hablar aquí juega un papel muy importante, porque está diciendo que no nos jactemos y ni mintamos contra la verdad. Pero las cuestiones más importantes que podemos ver nosotros ahí son los celos amargos y la contención, porque el verso 14 dice:
Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Los celos amargos y la contención, lejos de ser defectos menores de carácter, esta conducta es terrenal, es animal y es diabólica. Porque así lo dice el verso 15 de su capítulo 3. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. ¿Por qué? Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda clase y toda obra perversa. Luego vemos en el verso 17 que habla de la sabiduría. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, esta conducta de la cual habla de los celos amargos y la contención viene de una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Pero la que viene de lo alto, o sea, la que procede de Dios, es la que nos enseña Santiago, que es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Ahora veamos el capítulo 4. Dice aquí, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? El verso 1 dice así, ¿verdad? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Mientras que el orgullo y el egoísmo son propios de la humanidad caída y suelen servir de base para avanzar en el mundo, Santiago les llama fuentes de guerras y pleitos en la congregación. Imagínense lo que está diciendo aquí, cómo llama Santiago a esta clase de contiendas que se dan, y en el mundo puede pasar todo esto, pero dice que también pasa en la iglesia, en la congregación, y Santiago le llama fuente de guerras y pleitos en la congregación. Ahora en los versos 4 del capítulo 4, versos 4 y 5, cuando él dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Adúlteras aquí se refiere a la infidelidad de la congregación hacia Dios. Recordemos que Dios siempre, cuando su pueblo, Israel, se alejaba de su presencia, se alejaba de buscar y se iba tras dioses paganos, Él les llamaba pueblo adúltero. Y aquí Santiago está hablándole a los miembros y les dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? O sea, amado hermano, aquí más claro no se puede hablar. Si nosotros tenemos amistad con el mundo, nos estamos constituyendo enemigos de Dios. Eso es lo que nos enseña. Entonces aquí podemos ver nosotros en cómo esta carta nos habla en cuanto a que nosotros no podemos tener una amistad con el mundo y creer tener amistad con Dios. Porque cualquiera, pues, dice el verso 4 en su segunda parte, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y entonces el verso 5 dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia,
Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amados hermanos, el Espíritu Santo de Dios nos anhela celosamente. Entonces, ahora vamos a ver en los capítulos 4 del verso 11 al 12. Dice, hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y el verso 12 dice, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? Y ve aquí. Jesús resume la ley en amar a Dios y al prójimo. Eso lo podemos ver nosotros en Mateo 22, 37 y 40. Y Pablo dice que el amor que se le muestra a nuestro prójimo satisface ampliamente la ley. Esto lo podemos ver en Romanos 13, 6, 10. Cuando no amamos, estamos quebrantando la ley de Dios. Ahora nosotros podemos decirle a usted, examine su actitud y conducta hacia los demás. ¿Edifica usted a la gente o la acongoja? Cuando esté a punto de criticar a alguien, recuerde la ley de amor de Dios y diga algo bueno en cambio. Decir algo beneficioso a otros lo curará de su tendencia de hallar faltas en los demás y aumentará su capacidad de obedecer la ley de Dios. Ahora veamos qué dice los versos 13 del capítulo 4. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. El verso 14 dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. El verso 15 dice, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia es semejante, es mala. Y el verso 17 dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, es bueno tener metas. Lo enseñamos la otra vez que hablamos en este capítulo 4, que es bueno tener metas, pero las metas nos pueden decepcionar si dejamos a Dios fuera de ellas. No vale la pena hacer planes como si Dios no existiera, porque el futuro está en sus manos. ¿Qué le gustaría estar haciendo dentro de 10 años? ¿En un año más? ¿Mañana? ¿Cómo reaccionaría si Dios interviniera y modificara sus planes? Planifique por adelantado, pero no se aferre mucho a sus planes. Si pone los deseos de Dios en el centro de sus planes, Él nunca lo decepcionará. Entonces, en el verso 14 dice, porque no sabéis qué será el mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Dice el verso 14. La vida es corta por mucho que vivamos. No se engaña al pensar que tiene mucho tiempo para vivir por Cristo, para disfrutar con sus seres queridos o para hacer lo que usted sabe que debe hacer. Viva para Dios hoy. Luego, sin que importe cuánto dure su vida, habrá cumplido con el plan que Dios tenía para usted. Entonces, eso es algo muy importante. No debemos de jactarnos por el día de mañana. Pero aquí hay algo bien hermoso también en el verso 17 del capítulo 4. Dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Fíjese. Nos inclinamos a pensar que hacer lo malo es pecado. Pero Santiago nos dice
que pecado es también no hacer lo bueno. A esas dos clases de pecado algunas veces se les llama pecados de comisión y pecados de omisión. ¿Es pecado mentir? También puede ser pecado saber la verdad y no decirla. ¿Es pecado hablar mal de alguien? También es pecado despreciarlo cuando sabemos que esa persona necesita nuestra amistad. Necesitamos estar dispuestos a ayudar según nos guíe el Espíritu Santo. Si Dios lo dirige a hacer un acto bondadoso, a rendir un servicio o a restaurar una relación, hágalo. Experimentará una renovada vitalidad de su fe cristiana. Entonces, hablar cuando nuestro hablar es motivado por Satanás, que está lleno de celos amargos, ambiciones egoístas, preocupaciones y deseos terrenales, pensamientos e ideas no espirituales, desorden, maldad. Eso es lo que trae el hablar cuando es motivado por Satanás. Pero cuando nuestro hablar es motivado por Dios y su sabiduría, está lleno de misericordia, amor por otros, paz, cortesía, sumisión, sinceridad, imparcialidad y justicia. Ahora por último veamos el capítulo 5 y leamos qué dice el verso 1. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Dice el verso 2, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polía. Luego dice, vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Dice, Santiago declara la falta de valor de las riquezas, no la falta de valor del rico. El dinero de hoy no tendrá valor cuando Cristo vuelva. Por lo tanto, es bueno emplear nuestro tiempo en acumular tesoros que serán valiosos en el reino eterno de Dios. El dinero en sí no es el problema. Los pastores necesitan dinero para vivir y sostener a sus familias. Los misioneros necesitan dinero para difundir el evangelio. Las iglesias necesitan dinero para llevar a cabo su tarea con eficiencia. El amor al dinero es el que conduce a lo malo. Y eso lo dice Primera de Timoteo, en su capítulo 10, 6 y su verso 10. Y esto origina que algunos opriman a otros para quedarse con más. Esa es una advertencia a todos los cristianos que son tentados a adoptar normas mundanas antes que las normas de Dios. Como también es un estímulo para todos los que están oprimidos por los ricos. Porque si usted ve aquí en el capítulo 5 y su verso 4, dice, he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Entonces, es probable que el justo que Santiago menciona sea un obrero pobre. A los pobres que no podían pagar las deudas se les echaba en la cárcel o se les obligaba a vender todos sus bienes y a veces a vender a sus familiares como esclavos. Sin ninguna oportunidad de trabajar a fin de pagar sus deudas, a menudo los pobres morían de inanición. Dios le llamó a eso homicidio. Atesorar dinero, explotar a los empleados y vivir con desenfreno no pasará inadvertido para Dios.
Eso es algo muy, muy claro. Ahora veamos qué dice el verso 7 del capítulo 5. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia, dice el verso 8, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. El agricultor debe de esperar con paciencia que crezca lo que sembró. No puede apresurar el proceso, pero no puede tomarse vacaciones en el verano y esperar que todo vaya bien en sus sembrados. Hay mucho que hacer para asegurar una buena cosecha. De igual manera, debemos esperar con paciencia el regreso de Cristo. No podemos apresurarlo, pero mientras esperamos, hay mucho que hacer para que avance el reino de Dios. Entonces, tanto el agricultor como el cristiano deben vivir por fe, con la mirada en el futuro, que será portador de recompensa por su trabajo. Un buen consejo: no viva como si Cristo nunca fuera a volver. Trabaje con fidelidad en la edificación de su reino, porque el Rey vendrá cuando el tiempo de la cosecha haya llegado. Y eso es algo que a todos se nos aconseja. El Rey vendrá. Cristo viene pronto, amados. Ya viene pronto nuestro Señor a llevar a su pueblo con Él. Ahora veamos qué dice aquí. Entonces, los versos 9. Dice: hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Luego dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y el verso 11, aquí tenemos: por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Luego dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Vea qué importante es esto. Culpar a los demás es más fácil que aceptar nuestra culpa, pero es destructivo y pecaminoso. Antes de juzgar a otros por sus faltas, recordemos que Cristo, el juez, vendrá a evaluarnos a cada uno de nosotros. Él no pasará por alto el que culpemos a los demás. Y en los versos 11 habla de los profetas que sufrieron y fueron perseguidos, como Moisés, Elías y Jeremías. Y en la última enseñanza que hablamos en el capítulo 5 nos dimos cuenta de que dimos ejemplos de Jeremías, que él fue puesto en la cárcel, fue puesto en un cepo, que fue encadenado, mas aún así él se mantuvo firme en su ministerio. Y aquí está el ejemplo de estos profetas que sufrieron y fueron perseguidos. Entonces, a menudo una persona con una reputación de exagerada o mentirosa no logra que nadie le crea. Por eso es que aquí en nuestro verso 12, cuando habla en cuanto a no jurar, dice que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigamos en condenación. Entonces, los cristianos nunca deben de llegar a eso. Siempre sea sincero para que los demás crean un simple sí o no. Al evitar mentiras, medias verdades y omisiones de la verdad,
a usted lo llegarán a conocer como una persona confiable. Entonces es muy importante que nosotros no juremos y que en nuestras conversaciones nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, para que no caigamos en condenación. Ahora los versos 13. Dice aquí, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. La semana pasada nos gozábamos con la enseñanza que nuestro hermano nos daba y decía, qué fácil, qué sencillo es. Si usted está afligido, póngase a orar. Si usted está alegre, cante alabanzas. Y es algo que, amados hermanos, todos a veces pasamos por aflicciones, pero el mejor consejo que nos da aquí Santiago es que oremos. Muchas veces ponemos de último la oración y ya cuando creemos nosotros solucionar por nosotros mismos los problemas sin antes llegar a pedir a Dios su dirección en oración. Pero si alguien está alegre, pues hay que cantar alabanzas. Eso es algo muy lindo. Si usted está alegre en esta noche, pues hay que cantar alabanzas. Pero el verso 14 habla y dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Una recomendación muy importante que nuestro hermano nos daba la semana pasada en cuanto a este versículo es que si usted está enfermo, amado hermano, pida que oren por usted. Si usted llama, cuando dice aquí, llame a los ancianos de la iglesia, no es tanto en cuanto a la edad, sino en cuanto a la madurez que ellos tengan para que usted pueda llamarlos y que ellos puedan ir y orar por la necesidad que usted está pasando. Pero llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Una de las cosas que nosotros debemos de ver en cuanto al aceite es que en las escrituras se ha usado el aceite como símbolo de medicamento, porque si vamos y leemos la parábola del buen samaritano en Lucas 10 en su verso 30 al 37, nos podemos dar cuenta de cómo fue que a este samaritano que fue asaltado, todas sus heridas le fueron sanadas con aceite. Entonces, también esto es símbolo del Espíritu Santo, porque esto se empleó al ungir reyes, de modo que el aceite puede representar el ámbito médico y espiritual de la vida. Por eso los cristianos no deben separar lo físico y lo espiritual. Jesucristo es tanto Señor del cuerpo como del espíritu. Entonces, los creyentes deben de saber, todos los creyentes debemos de saber que no estamos solos. Los miembros del cuerpo de Cristo debemos de contar con el apoyo de otros en oración y sostenimiento, sobre todo cuando nuestros hermanos están enfermos o sufriendo. Los ancianos deben de estar disponibles para responder a las debilidades de cualquier miembro y la iglesia debe estar atenta para orar por las necesidades de todos sus miembros. El verso 15 dice, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. La oración de fe no se refiere a la fe de la persona enferma, sino a la fe de las personas que están orando. Dios es el que sana, la fe no. Y todas las oraciones están sujetas a la voluntad de Dios. Pero nuestras oraciones son parte del proceso de sanidad de Dios. Esa es la razón por la que a menudo Dios espera nuestras oraciones de fe antes de intervenir en la sanidad de una persona. Entonces, Cristo ha hecho posible
que vayamos directamente a Dios en busca de perdón. Pero el confesar nuestros pecados unos a otros todavía tiene un lugar importante en la vida de la iglesia. Por eso dice aquí, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y el verso 16 dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, algo muy importante, si hemos pecado en contra de alguna persona, debemos pedirle que nos perdone. Si nuestro pecado ha afectado a la iglesia, debemos confesarlo públicamente. Si necesitamos apoyo afectivo en nuestra lucha contra el pecado, debemos confesarlo a quienes pueden darnos ese apoyo. Si después de haber confesado un pecado a Dios, todavía no sentimos su perdón, podríamos confesar el pecado a otro creyente y oír de su parte palabras que confirmen que hemos sido perdonados por Dios. En el reino de Cristo, cada creyente es un sacerdote para los demás creyentes. El recurso más poderoso de un cristiano es comunión con Dios mediante la oración. A menudo los resultados son mucho más grandes de lo que pensamos que sería posible. Por eso dice, cuando da los ejemplos de Elías, que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y que dice, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Entonces, nosotros debemos de saber que la oración es algo muy importante. ¿Por qué? Porque a menudo los resultados son mucho más grandes de lo que pensamos que sería posible. Algunas personas ven la oración como un último recurso a intentar cuando todo lo demás ha fallado. Es al revés, mis hermanos. La oración debe venir primero, dado que el poder de Dios es infinitamente más poderoso que el nuestro. Solo tiene sentido que nos apoyemos en Él, sobre todo porque Él nos anima a que así lo hagamos. Entonces allí vimos como Elías, el ejemplo en su verso 17, Elías oró y no llovió, y volvió a orar y dice que volvió a llover. Entonces aquí dice, los últimos versos, el 19 y el 20, hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces aquí veamos realmente que es claro que esta persona que se ha apartado de la verdad es un creyente que ha caído en pecado, uno que ya no vive una vida consecuente con sus creencias. Los cristianos no están de acuerdo en si es o no posible que las personas pierdan la salvación, pero todas están de acuerdo en que los que se alejan de la fe se hallan en serias dificultades y necesitan arrepentirse. Santiago exhorta a los cristianos a que ayuden a los que se apartaron para que vuelvan a Dios. Al tomar la iniciativa, orar por la persona y actuar con amor, podemos hablar con la persona en el estado espiritual que se encuentre y llevarla de vuelta a Dios y a su perdón. Entonces, el libro de Santiago pone en relieve la fe en acción. La forma correcta de vivir es la evidencia y el resultado de la fe. La iglesia debe servir con compasión, hablar con amor y sinceridad, vivir en obediencia a los mandatos de Dios y amarse los unos a los otros. El cuerpo de creyentes debe de ser un ejemplo del cielo en la tierra y conducir a las personas a Cristo mediante el amor a Dios y el amor de los unos a los otros.
Si en realidad creemos la palabra de Dios, la viviremos día a día. La palabra de Dios no es sencillamente algo que leemos o algo en lo que pensamos, sino algo que hacemos. Todo lo que creemos, nuestra fe, nuestra confianza, debe de tener pies y manos, y eso deben de ser los nuestros. Así que, amados hermanos, en esta hermosa noche nosotros hemos concluido con la carta de Santiago, la cual nos deja tan hermosas enseñanzas, nos hablan de una manera tan clara y queremos ponerla por práctica. Ese es el deseo de nuestro corazón. En esta noche, si hay alguien que está enfermo, si hay alguien que tiene necesidad, nosotros queremos decirle que tenemos un número en pantalla para que usted pueda llamar y podamos orar por la necesidad que usted esté pasando. Si usted ha pecado y quiere volver a los caminos del Señor, usted sabe que el Señor le espera con los brazos abiertos. Tiene que dar el primer paso, y su primer paso es pedir perdón, arrepentirse y apartarse para que pueda alcanzar misericordia de parte de nuestro Dios. Así que en esta noche damos gracias por este tiempo que hemos compartido. Gracias, amados hermanos, los bendecimos en gran manera. Amigos que nos han visto durante toda esta carta de Santiago, nos han escuchado, los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Y no se olvide, los domingos tenemos servicios a las 2 de la tarde y los días jueves, con el favor de Dios, y hay algo en el cual nosotros vamos a trabajar, les estaremos informando seguidamente. Así que oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta noche. Nuestro buen Dios y Padre, te damos muchas gracias. Gracias por este tiempo maravilloso en el cual pudimos compartir esta carta. Gracias por todo lo que hemos aprendido, Señor. Gracias. Y lo más importante es lo que a cada uno le haya quedado en su corazón en cuanto a todo lo que nos enseñaste. Para mí, Señor, es pedirte que yo pueda ser hacedor de tu palabra y no solamente oidor olvidadizo. Te pido, Señor, que nos ayudes a poner por obra lo que nos enseñas para la edificación de el cuerpo de Cristo. También, Señor, la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo, que te pedimos que nos ayudes a que entendamos que las pruebas que estamos pasando tienen una finalidad, Señor. Nos harán perfectos y cabales sin que nos falte nada. Así que gracias por este tiempo, gracias por todo lo que nos has ayudado. Te pedimos, Señor, bendigas a nuestros pastores, que bendigas, Señor, a nuestros hermanos que nos ayudan en grabar estas enseñanzas, que bendigas a nuestros hermanos que los días domingos están en la alabanza, que bendigas, Señor, a los hermanos que están en el sonido, a cada uno de ellos, Señor, por nombre y por familia te pedimos que los bendigas grandemente. También por los que llegan los días domingos, Señor, en persona a la iglesia, a los que no conocemos, a los que están llegando como nuevos, Señor, te pedimos que ellos puedan encontrar en nuestra congregación todo lo que necesitan para buscar de ti, para poder congregarse, para poder ser miembros, Señor. Y por los que ya, las familias que ya han estado por años, también te pedimos que los bendigas y que los uses grandemente, Señor. Muchas gracias. Gracias te damos en este tiempo. Gracias por tus bendiciones. Gracias por tus misericordias. Gracias, Señor, por el tiempo que estamos viviendo, porque todo obra para bien, dice tu palabra, a los que te aman a ti. No sabemos qué nos trae el futuro, solo te podemos decir, si tú lo permites, Señor, podremos seguir compartiendo. Si tú lo permites, podremos seguir sirviendo en tu obra el día de mañana. Así que gracias te damos, nuestro buen Dios.
gracias por todo. Bendecimos a nuestras familias, bendecimos, Señor, a nuestros hijos, bendecimos a nuestros padres, bendecimos a nuestros hermanos y bendecimos a todos aquellos, Señor, que han tenido a bien congregarse con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos en esta noche, gracias por tus bendiciones y tus misericordias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Buenas noches, amados hermanos. Bendiciones.